vemos si nos escuchamos todos, por favor. Me confirman si ya hay un audio correcto. Muy bien, pues saludándolos y sobre todo en este inicio de las videoconferencias de la licenciatura en Educación Media Superior. Les damos bienvenida a quienes ya están conectados y esperamos que en el transcurso de esta videoconferencia podamos contar con más compañeros de las unidades conectados. El módulo que vamos a ver el día de hoy son los dispositivos para la construcción del diagnóstico pedagógico. Y bueno, iniciamos con una pregunta. Es importante preguntarnos por qué un diagnóstico. Y fundamentalmente nos referimos, esta pregunta nos lleva a pensar en el campo de la medicina cuando nosotros nos sentimos mal y tenemos que ir con el médico para buscar alguna solución a nuestro problema. De tal manera que un buen médico tendría que buscar primero, indagando en las preguntas para ver los síntomas de nuestra enfermedad y posteriormente tendrá que hacer una serie de exámenes para poder profundizar, para encontrar las causas de esa enfermedad antes de darnos una posible solución. En educación no es diferente, tenemos que diferenciar entre las manifestaciones de los problemas que nos atañen como docentes y las causas de esos problemas. Cuando uno trabaja en los grupos y empezamos a hacer el análisis de la realidad, y preguntamos si hay problemas. Muchos de los problemas que los maestros nos comentan tienen que ver fundamentalmente con las manifestaciones de los problemas. Los maestros hablan de que los alumnos no aprenden matemáticas, de que los alumnos no son disciplinados, no cumplen con las tareas, y bueno, cuando negamos un poco más, encontramos que esas son manifestaciones de problemas que obedecen a otras causas, ¿no? La disciplina tendrá que ver con cuestiones fundamentales como la planeación y como el propio desempeño como docente de tus clases. La falta de cumplimiento en tareas tendrá que ver con otras causas que tengan fundamentales en términos de cuáles serían las tareas que dejamos, qué tan interesantes resultan para nuestros estudiantes, ¿no? Así que es fundamental cuando iniciamos un diagnóstico no confundir las causas con las manifestaciones. Y nosotros los docentes, ¿para qué necesitamos un diagnóstico? Bueno, es importante que contemos con dispositivos que nos permitan tener un avance de certidumbre sobre la cual construyamos alternativas de solución a nuestras problemáticas educativas. También es importante para nosotros maestros identificar las causas de los problemas que enfrentamos en nuestras prácticas cotidianas. Y por qué no, desarrollar habilidades para crear una metodología que permita un acercamiento a nuestra realidad educativa. Todo esto centrado fundamentalmente en la reflexión sobre nuestra práctica docente. Este módulo tiene un propósito fundamental, ¿sí? Que obedece básicamente al análisis de la práctica docente, pero fundamentalmente a la reflexión que hagamos sobre nuestra práctica docente. Los maestros que se inscriban que elijan este módulo tendrían que estar conscientes de que el trabajo más importante es justamente el aprender a reflexionar sobre la práctica docente propia o si no estás en grupo, si la persona es un ATP, una persona que tiene otro tipo de funciones, pues a reflexionar acerca de la problemática de la gestión educativa que realiza, ¿no? La intención de la reflexión o del diagnóstico es aportar información que nos permita a nosotros tener elementos para tomar decisiones informadas, ¿no? Los elementos más importantes en la cuestión metodológica de este módulo tienen que ver con la investigación-acción, básicamente, y con la observación participante. El propósito formativo del módulo es que los estudiantes, maestros estudiantes, construyan dispositivos para elaborar el diagnóstico, visto este diagnóstico como una estrategia que nos permita desarrollar saberes y transformar las prácticas escolares.
Este propósito tiene un sentido fundamental de transformación. Y no una transformación que se plantea de arriba hacia abajo, no de una forma vertical, sino que consideramos nosotros que el desarrollo de saberes nos llevará a los otros a transformar la práctica escolar, la educación, desde las aulas, desde las escuelas y por los docentes. La carga horaria y crediticia de este módulo son 15 créditos, son 150 horas, entre 14 y 15 semanas. Si es un cuatrimestre que se va a cursar, en el que se va a cursar este módulo, deberían ser 16 semanas. Nosotros consideramos 14 semanas porque las últimas 2 semanas tendremos que estar trabajando con algunos trámites administrativos y cerrando algunas cuestiones de evaluación. Por esa razón, damos esa consideración de 2 semanas para terminar el módulo. Son 150 horas porque consideramos nosotros que estaremos hablando más o menos de 10 horas semanales para que nuestros estudiantes estén trabajando con los módulos. ¿Cómo contribuye el módulo al perfil de egreso de esta licenciatura? Primero, porque aporta elementos a los maestros para que construyan dispositivos, dijimos nosotros, para analizar su realidad inmediata. Segundo, porque favorece la construcción de habilidades que nos ayuda a sistematizar un proceso que tiene como punto de partida el hecho de identificar problemáticas significativas de su práctica. Y cuando hablamos de problemáticas significativas, estamos hablando de aquellos problemas que impactan en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que condicionan los resultados de los maestros en las aulas. Además, que nos va a permitir crear dispositivos justamente para hacer un análisis de un elemento fundamental, que es el contexto. La práctica docente está condicionada justamente por el contexto en donde se desarrolla. Un maestro que trabaja en una zona urbana marginal o una zona rural marginal, el contexto condiciona la manera en que los estudiantes responden o trabajan o realizan sus tareas o sus procesos. Un maestro que tiene mejores condiciones de trabajo con sus alumnos seguramente tendrá también mayores oportunidades para un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, este módulo contribuye porque el maestro avanza en el proceso de ir construyendo sus saberes profesionales, pero saberes que tengan que servirle para transformar la práctica docente. Sigue siendo el eje fundamental de este módulo la transformación de la práctica. Cada módulo se divide en ejes problematizadores, o sea, son aquellos elementos sobre los cuales nosotros vamos a reflexionar para plantear una serie de actividades, de acciones, de estrategias que nos permitan ir resolviendo esta situación, ir construyendo este diagnóstico. Y bueno, el primer eje tiene que ver con la importancia, reflexionar sobre la importancia del diagnóstico en la comprensión de la problemática escolar y bueno, entender cómo se construye. Tiene esta parte que une el análisis y la reflexión con la acción. Estamos aprendiendo, estamos discutiendo, estamos analizando lo que es el diagnóstico, pero estamos aprendiendo a construir un diagnóstico, porque al final el producto esperado es que el maestro tenga un diagnóstico de su práctica docente y también elabore una propuesta de intervención para resolver el problema o los problemas que encontró y que decide resolver. El segundo eje problematizador tiene que ver con con qué elementos sirven como indicadores para la reflexión sobre la práctica y cuál es la importancia de esta dimensión en la construcción del diagnóstico. Hablamos de 3 dimensiones y bueno, la dimensión de la práctica docente propia es una dimensión de análisis, es un campo de análisis donde el maestro tendría que reflexionar sobre qué importancia tiene esto para un diagnóstico. Se puede hacer un diagnóstico sin que el maestro reflexione sobre su práctica, se puede hacer un diagnóstico sin que el maestro opine, aporte los elementos fundamentales para poder proponer la transformación de las prácticas o las cuestiones educativas. Nosotros consideramos que sin el maestro no es posible cambiar la educación. La segunda dimensión es la dimensión institucional y bueno, también tendremos que reflexionar acerca de, bueno, cómo se construye esta dimensión, qué elementos integran esta dimensión y los maestros tendrían que construir los indicadores que le permitirán analizar esta dimensión para ir abonando a el diagnóstico pedagógico. Y por último, el cuarto eje, hablamos del contexto.
sin duda que la práctica docente y sin duda que la institución están condicionados y están en un contexto que también los condiciona. Por tanto, la dimensión contextual es la tercera dimensión en donde los maestros tendrán que reflexionar acerca de, bueno, qué indicadores vamos a construir, qué categorías vamos a construir para analizar esta dimensión justamente. En este gráfico muy sencillo, vemos nosotros cuáles son las tres dimensiones que tendríamos que estar nosotros trabajando para construir el diagnóstico. Y bueno, están así porque no hay, no hay una con la que vamos a empezar. Se inicia con la dimensión de la práctica docente propia porque metodológicamente es lo que más conoce el maestro, ¿no? Es lo que más, es lo más cercano a él. Después de analizar la dimensión de la práctica docente, pasaremos a ver la dimensión institucional, como los concéntricos, y luego haríamos la revisión de la dimensión contextual. Es importante entender entonces que van unidos estas dimensiones fundamentalmente aportando a la construcción de un documento final que es justamente el diagnóstico de la práctica docente y de la problemática escolar. Los bloques que proponemos son 4 en cada módulo, ¿sí? Uno por cada uno de los ejes problematizadores, y básicamente la estructura es la siguiente. Tiene un propósito formativo, que es el que guía el trabajo durante todo el bloque. Tiene un eje problematizador que orienta la reflexión y el trabajo. Tenemos saberes profesionales integrados, que es aquello que el maestro va a ir construyendo a lo largo de su trayecto formativo. Vienen los contenidos temáticos, que son aquellos contenidos que permitirán desarrollar el trabajo y lograr el propósito formativo. Acompañan a los contenidos, las actividades de aprendizaje. Tenemos los productos esperados y hablamos también de una evaluación de seguimiento. La evaluación la tomaremos un poquito más adelante para precisar algunos aspectos acerca de las estrategias y los instrumentos de evaluación. Eh, en los siguientes momentos vamos a ver cuáles son las orientaciones metodológicas. En la estructura del módulo, bueno, tenemos 4 bloques, ¿sí? Cada bloque tiene también entre 3 y 4 contenidos, donde se ha planteado que cada contenido pueda ser visto en 1 o 2 semanas, dependiendo de la extensión de los contenidos y del propósito, ¿no? Se parte también de la idea de que los alumnos y los maestros somos sujetos abiertos, somos éticos, hay un proceso de diálogo permanente y en permanente interacción independientemente de que no estamos vis a vis y cara a cara, consideramos nosotros que la cercanía del asesor, el seguimiento que dé a través de la virtualidad, a través de los foros, nos puede acercar a hacer este seguimiento y a llevarlo sin romper el diálogo y lo ético que también está inmerso en toda esta situación para entendernos como sujetos que estamos en construcción permanente y en donde, bueno, pues jugamos este papel de mediadores entre los contenidos de los módulos, entre los contenidos y los saberes esperados de los estudiantes y entre lo que en las estrategias y el apoyo y la ayuda que estaremos brindando para que los maestros, alumnos estén logrando los propósitos. ¿Qué estrategia seguimos? Fundamentalmente la reflexión. Es el centro de todo el trabajo, el análisis, la comparación, la síntesis, la búsqueda intencionada de información en cada una de los contenidos. Nosotros incluimos algunas ligas de lecturas que consideramos que no son las únicas, pero que pueden orientar a los maestros sobre el contenido, del desarrollo del contenido, las actividades de ese módulo, ¿no? Y también podrán ayudar para construir el producto esperado, ¿no? Por otro lado, requiere la capacidad de los alumnos para identificar los elementos significativos de los textos. Esto es, hacer una lectura interesada, saber identificar las ideas principales, entender y alinear lo que estoy construyendo en función del propósito del bloque, ¿no? Y la metodología básicamente está centrada en el proceso y no tanto en el producto, porque entendemos que el producto es justamente el resultante del proceso, ¿no? Si hay un buen producto es porque hubo un buen proceso y lo importante es la riqueza de esta evaluación, de esta metodología, es que
está centrada justamente en todo este proceso que los alumnos van teniendo, desarrollando habilidades, estrategias, recursos, utilizando recursos para ir resolviendo los problemas que se encuentra en esta modalidad que para muchos será justamente, digamos, novedosa, ¿no? Voy a un poquito a presentar el bloque uno en términos más digamos, específicos. El título es La importancia del diagnóstico en el campo educativo. Su propósito ya lo enunciamos hace un momento, la reflexión sobre la importancia del diagnóstico pedagógico en la comprensión de la problemática escolar y cómo construir el diagnóstico pedagógico. Y su eje, bueno, pues definir cuál es la importancia del diagnóstico. Al terminar, sí tendrá que estar muy claro, ¿no?, que para qué sirve el diagnóstico pedagógico y cómo el diagnóstico pedagógico se convierte en una herramienta para analizar la práctica, para transformar la práctica docente y además, bueno, debe desarrollar una metodología y debe aprender una metodología que puede incluso ser mejorada por él mismo. El propósito formativo del bloque orienta todo este trabajo, ¿no?, y nos lleva también a revisar los saberes profesionales integrados. Partimos básicamente de que el maestro tendrá que ir reconociendo la importancia del diagnóstico, en este caso, como un punto de partida para la transformación de su práctica docente y seguramente para mejorar sus resultados en el aula. No es lo mismo actuar sin orientación. No es lo mismo actuar a ciegas, orientado solo por la posibilidad de atenderle a la cuestión de lo que el grupo necesita, a tener un diagnóstico que identifica las causas de mi problemática y hacer un plan de intervención que se deriva de esas causas encontradas a partir del análisis de las tres dimensiones que hemos propuesto, ¿no? En este primer bloque, los contenidos temáticos, justamente para de la conceptualización del diagnóstico, consultamos a varios autores y algunos son muy específicos del diagnóstico educativo, otros hablan como Anderé, que es Pérez Serrano, de otro tipo de diagnóstico, sobre la importancia del diagnóstico en investigaciones sociales o en el trabajo comunitario, que le permita al maestro ir también tomando sus propias ideas e ir también generando sus propias definiciones, ¿no? El tema 2 es el diagnóstico como referente para transformar las prácticas y la gestión educativa. Igual partimos de algunas lecturas que hablan de justamente la importancia del diagnóstico como un elemento transformador de la práctica, ¿no? El tercer tema tiene que ver ya con la metodología, que es un tema fundamental, donde planteamos ir como los buenos maestros, ¿no?, casi de la mano, de manera muy didáctica, muy sencilla, construyendo el diagnóstico a partir del referente más importante, que es la práctica docente. Por eso aquí recalcamos la necesidad de que nuestros alumnos estén frente a grupo o estén desarrollando alguna actividad relacionada con la educación, porque la reflexión parte de su práctica, parte de su realidad inmediata, concreta. Y tenemos en la actividad 4, integradora, ¿no?, el esfuerzo que se hace de recuperar un portafolio de evidencias, que es un documento central y fundamental, ya hablaremos luego en titulación de esta situación, que el maestro va a ir construyendo a lo largo de todo su trayecto formativo y que podrá ir elaborándolo poco a poco, integrando elementos de todos los módulos. Estos serían los componentes básicos del bloque número 1. Las actividades que proponemos, bueno, consulta documentos, analiza su contexto, va a elaborar matrices o cuadros de doble entrada, va a reflexionar y a escribir un texto sobre su práctica docente y sobre todo va a elaborar el portafolio de evidencias. ¿Qué esperamos en este bloque 1? Bueno, vamos a arrancar con un listado de problemas. El maestro tiene que arrancar reflexionando acerca de la problemática en la que está inmerso. Pedimos 20, 25 problemas. Si alguien nos dice que no tiene problemas, tiene un gran problema, ¿no? Cuando nos encontramos con los maestros en ese sentido y empezamos a preguntar acerca de su problemática, de qué problemas tienen sus entornos educativos, si yo no tengo problemas, pues tengo un problema, porque la verdad es de que los problemas abundan, ¿no? Entonces la idea es ese primer acercamiento donde el maestro por percepción nos va diciendo: yo tengo estos problemas en mi práctica, tengo estos problemas en la institución, tengo estos problemas en el contexto, y bueno, aparece un listado ahí de problemas. Luego ese listado se separa en un cuadro de campos problemáticos, donde, bueno, los problemas que puede el maestro resolver van a un campo, los problemas que le corresponden al director de la gestión van a otro campo, los problemas que corresponden a la cuestión comunitaria
universitaria van a otro campo y los contextos o los administrativos van a otro campo. De tal manera que empezamos a hacer un recorte de esa realidad, llevándolo de la mano de manera muy tranquila al maestro sobre esa reflexión de su práctica docente. Después de tener esos cuatro campos problemáticos ubicados, hacemos la primera matriz, la matriz causa-efecto necesidad. Se elige aquellos problemas que el maestro puede solucionar, aquellos problemas que el maestro tiene en sus manos la solución, y entonces ponemos cuáles son las causas que generan los problemas, qué impacto o efecto tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje y qué necesitamos hacer para resolverlos. Esta matriz es fundamental porque es, digamos, como el puente entre el primer acercamiento a la problemática y la propuesta de identificar un problema y la propuesta de intervención. Después jerarquizamos, vemos cuál de esos problemas, que 7, 8 problemas que son inherentes a su práctica, cuál puede ser el más urgente, cuál es el más significativo, cuál es el que tiene mejor probabilidad de ser resuelto en tiempo, en recursos. Se hace por ahí una matriz de jerarquización, se generan algunos elementos para poder establecer estos comparativos y nos queda un problema, una especie de pirámide, donde el que está en la cúspide viene siendo el problema, digamos, más significativo y que se convertiría como un objeto de investigación, ¿no? Esta parte es muy importante porque es prácticamente el corazón de este módulo. El bloque 2 tiene como propósito la importancia del análisis de la práctica docente, como lo hemos mencionado, y la construcción del diagnóstico arranca, sí, con la pregunta básica de los elementos que sirven como indicadores para la reflexión. Aquí es importante ver qué elementos nos van a llevar a reflexionar sobre la práctica docente, ¿no? Y bueno, ahí vamos a empezar a decir, bueno, los elementos tienen que ver con cuestiones didácticas, tiene que ver con contenidos, la dificultad de los contenidos, tiene que ver con la currícula, tiene que ver con la evaluación y el seguimiento que yo hago, tiene que ver con mi planeación, tiene que ver con la actitud de los jóvenes en la educación superior acerca del conocimiento, tiene que ver con esa cuestión. Esos son los indicadores que hay que ir discutiendo con los alumnos para que vayan acercándose a hacer esa reflexión precisa de la problemática de su práctica docente. Los saberes profesionales, bueno, tendrá que elaborar estos indicadores y reconocer que estos indicadores nos permiten justamente hacer un análisis organizado de su realidad educativa. Los contenidos, identificación de la problemática, que es justamente el primer acercamiento a la foto grande de la problemática educativa. Luego viene la problematización, que es justamente la reflexión acerca del listado de problemas, donde se hacen las matrices, causa, efecto, necesidad, jerarquización. Llegamos a identificación del problema y sistematizamos los resultados. ¿Cuáles son las actividades? Vamos a analizar documentos, vamos a elaborar categorías de análisis de la realidad, vamos a usar y elaborar técnicas e instrumentos de observación, vamos a recopilar y analizar la información y vamos a dar un informe de resultados, básicamente. Los productos que esperamos pues, van a ser los cuadros, las matrices, la aplicación de instrumentos y estrategias para jerarquizar, informes y mapas conceptuales, básicamente. Y bueno, en todos los módulos, a manera de ejemplo, le proponemos algunas ligas. Ellos solo tendrán que dar un clic a la liga y la liga los orientará, los redirigirá hacia el lugar donde está ese documento. Y puede ser un documento de texto, puede ser un video, puede ser una conferencia, una serie de elementos que nosotros hemos considerado que pueden ser de utilidad para el maestro, más los que pudieran si ellos incorporar dentro de esta lógica de análisis. Ya no vamos a desarrollar tan rápido igual el bloque 3. Tendríamos más o menos una visión general de lo que es el bloque, son todos sus componentes, el nombre del bloque, el propósito formativo, el eje problematizador, los saberes profesionales integrados, los contenidos temáticos, las actividades de aprendizaje, los productos esperados y los ejemplos de ligas, ¿no? En este momento hablamos de la dimensión institucional. El bloque 2 fue la dimensión de la práctica docente propia, el bloque 3 es la dimensión institucional y el bloque 4 hablamos de la dimensión del contexto. Básicamente, cada una tiene un ejercicio fundamental. Hay que buscar indicadores para
desarrollar esa dimensión. No abundo en esto porque en su plataforma los asesores van a encontrar el programa indicativo perfectamente desarrollado, de tal manera que al dar clic ahí tendrían ya todo el programa en abundancia, en detalle, con todos los elementos que acabo de mencionar y que están presentados en estos cuadros a manera de síntesis. ¿Cómo evaluamos? Bueno, básicamente se habla de la evaluación diagnóstica permanente y la sumaria, ¿no? Eh, Tenemos una propuesta importante que es la rúbrica, este, que nos da un valor máximo de 20 puntos para cada módulo, en donde se trabajan aspectos de niveles de logro, de que va de 0 a 4 y con 5 categorías, ¿no? Entonces, el máximo puntaje son 20, pero lo usamos mucho para los cierres de cada uno de los bloques. Por lo tanto, para los trabajos intermedios, los productos intermedios, las entregas parciales, sugerimos la escala estimativa, ¿no? Elementos cualitativos de evaluación que nos permitan, son como coherentes con el enfoque, ¿no? No podemos estar proponiendo otro tipo de elementos de evaluación contrarios a lo que tendría que ser el enfoque de investigación participativa. Una cuestión que debemos tener presentes en este enfoque de evaluación es que la búsqueda de elementos para tomar decisiones informadas está centrada siempre en los procesos más que en los productos. Esto implica hacer un seguimiento de los procesos y les doy una sugerencia para quienes ya tienen la experiencia, lo saben en el trabajo en plataforma. Es muy importante que si los contenidos están programados para una semana, pues sugerir a los alumnos que el domingo a las 11 a las 12 de la noche ya tengan sus productos en plataforma más tardar para nosotros el lunes de la siguiente semana estar ya abordando la cuestión de la revisión y la evaluación. Organizar nuestro trabajo es importante en ese sentido, ¿no? Este es un aporte final. Creo que este esquema nos sintetiza todo lo que hemos dicho del bloque. Tenemos los tres grandes elementos de este bloque de la construcción del diagnóstico pedagógico, que parte de una problemática del análisis de la práctica docente propia, donde hay un listado de problemas que el maestro ubica, identifica en su práctica docente, donde después de este problemas hacemos una matriz de campos para buscar las problemáticas de acuerdo a sus características específicas y sobre todo de a quién le correspondería solucionarlos. Después vendría el acto de problematizar, una situación intelectual de revisar sus causas, sus efectos, sus necesidades. El maestro empieza a pensar qué genera, qué efecto tiene, pero también en cómo resolver, ¿no? Aquí estamos de alguna manera adelantando las posibles soluciones a la problemática encontrada. Y por último, el tercer gran momento, que es la identificación del problema, donde a partir de ese proceso de jerarquización se crea una pirámide de jerarquización donde la parte de la cúspide quedaría como el problema más significativo, el más urgente, el más factible para ser desarrollado a través de una propuesta de intervención pedagógica, ¿no? Por eso, en la parte baja de este cuadro, queda el proyecto de intervención y una línea que dice, bueno, es lo que sigue, ¿no? Parto de un diagnóstico para, después de haber encontrado las causas de la problemática, también poder proponer acciones y estrategias adecuadas a la solución de ese problema. Pero al lado izquierdo de su pantalla encontrarán que hay como unos círculos concéntricos, ¿no? Que tiene que ver justamente con la dimensión de la práctica docente propia, que es todo ese análisis que se hace en la problemática del docente en el aula, con los alumnos, con los programas, en las relaciones, en las interacciones que se dan con los padres de familia, con los maestros, todo lo que sucede en su aula. Luego, la siguiente dimensión, la dimensión institucional, que está dividida básicamente en dos componentes, ¿no? La institución tiene aspectos físicos que impactan la práctica docente, hay ahí bibliotecas o no hay bibliotecas, tenemos o no tenemos laboratorios, tenemos eh, dispositivos con proyectores, contamos con herramientas para el trabajo docente. Esa es la parte física que impacta la práctica docente, pero está la parte humana. ¿Cuál es, por ejemplo, el perfil profesional de los docentes que acompañan tu trabajo de formación en la educación media superior, ¿no? ¿Cómo es el estilo de liderazgo?
a nivel directivo, cómo se toman las decisiones en las escuelas. Es importante. Entonces, están como el componente humano y el componente físico de la dimensión institucional que debe ser analizada para entender lo que sucede también dentro del salón de clases. Y por último, todo esto sucede en un contexto que tiene que ver con la cuestión familiar, con las cuestiones económicas de los alumnos, ¿no? Que impactan la actitud del estudiante hacia el estudio mismo, que impactan hacia el tipo de relaciones que está con los demás, que impacta en las expectativas incluso que tiene en la escuela, ¿no? ¿Qué quiere ser de grande? Bueno, pues el contexto determina mucho ese tipo de aspiraciones de nuestros estudiantes. Así que este cuadro básicamente nos permite tener como una visión general y global de lo que este módulo plantea. Básicamente, insisto, y un proyecto de intervención. Bueno, por mi parte, en este primer momento de trabajar con ustedes, algunos elementos fundamentales del módulo, eh, de los dispositivos para la construcción del diagnóstico pedagógico, termina. Me espero para ver aquí algunos comentarios, sugerencias de parte de quienes están en la audiencia. Dejo ahí mi correo electrónico, es el correo oficial, para que si en los momentos que tenemos ahorita no alcanzamos a contestar, y a revisar las sugerencias, regresar al video y después desde mi correo puedo yo regresar alguna respuesta, algún comentario, o algunos comentarios y sugerencias de parte de ustedes. Por mi parte es todo, agradezco su atención. Eh, bueno, aquí tenemos algunas preguntas. Dice así, ¿qué hace un profesor mediador en el diagnóstico? La mediación es un proceso, incluso hay un módulo en media superior que habla de mediación. Y la mediación tiene que ver con ir facilitando al estudiante que construya su diagnóstico pedagógico. No podemos nosotros decirle cuáles son sus problemas, ¿no? Podemos ser mediadores en la medida que le demos los elementos para que el maestro vaya reflexionando y haciendo una lectura de su realidad concreta. Ese aporte que hacemos nosotros, ese acompañamiento. El mediador acompaña, maestros. Los mediadores, la función de la mediación no es la resolución del problema ni el aportar los elementos para que él resuelva, sino que se aportan los elementos para que juntos podamos construir o al menos acompañar esa construcción, ya sea con lecturas, con orientaciones, con revisiones adecuadas, con observaciones pertinentes en su momento. ¿Cuál es el papel de UPN 051? ¿Cuál es el papel del facilitador en la realización del diagnóstico y determinar la problemática a trabajar? Insisto, tiene que ver justamente con que nosotros tengamos claro cuáles son estas tres dimensiones, los elementos que las componen, y que podamos ir siendo sistemáticos y organizados desde el principio para que el maestro parta de su realidad concreta. Eh, el maestro tiene que partir de lo cercano y de lo conocido, dice la didáctica, ¿no? Tenemos que comenzar del análisis de lo que sucede en su aula. Y suceden cosas más o menos, dice la experiencia, en tres o cuatro líneas básicas. Una tiene que ver con la relación del maestro y la asignatura que imparte, ¿no? Desde el asunto de la metodología, del trabajo de planeación, del desarrollo de su trabajo docente, desde la evaluación que utiliza. Tiene que ver con las interacciones, esto es, con la forma en que el maestro se relaciona con los alumnos, con los padres de familia, y también la manera en que el maestro se relaciona con los contenidos. Y tiene que ver con la cuestión curricular, y sobre todo en educación media superior, donde incluso ha habido un debate, lo veremos en el próximo módulo que presente, con las humanidades, ¿no? La reforma educativa ha traído cosas que debe ser reflexionada por los docentes. Entonces, nuestro papel como facilitadores es ir orientando a los maestros que vayan de la dimensión del diagnóstico, luego pasen a la institución y luego vayan al análisis de la dimensión contextual.
Y al final, la sistematización de todo este trabajo. Creo que ahí tendremos que apoyar mucho, sobre todo porque, bueno, este pues, proceso de sistematización va a implicar que recupere todos los productos elaborados a lo largo de cada uno de los bloques. En cada bloque hay un producto de salida y un producto de entrega. Ese producto debe ser conservado para luego ser incorporado en un portafolio final que dé cuenta justamente de los resultados y dé cuenta del diagnóstico que el maestro elabora de su práctica docente. Por aquí vamos a esperar, están escribiendo. Eh, Hay algunos documentos en la UPN, sobre todo que les tenemos algunos años trabajando acá, que orientan acerca del trabajo de la elaboración del diagnóstico pedagógico, sobre todo lo que fue el eje metodológico del Plan 94 y básicamente las lecturas de los teóricos de la investigación-acción, ¿no? Elliot, Sean, gente que ha estado ya avanzando, incluso en algunas unidades hay gente que ha elaborado documentos que orientan el trabajo de esta metodología. Bueno, pues estamos esperando sus comentarios, sugerencias. Y ratificamos que seguimos dejando aquí el correo electrónico armandoaguilera@upncolima.org.mx, donde estaremos revisando sus comentarios, sus sugerencias y desde luego contestando lo que corresponda. Bien, nos dicen aquí que están escribiendo, nos llegan sus comentarios, esperemos un momento. Sí es importante comentar que el módulo se elaboró con la idea de ir llevando de la mano a los maestros, sobre todo aquellos que no tienen mucha experiencia en lo que es justamente el análisis de su práctica y la sistematización de ese análisis. Nos dice el maestro Alejandro, la vida cotidiana del docente de educación media superior está compuesta por una gran parte del tiempo en la atención frente a grupo y prácticamente no tiene espacios para realizar diagnósticos y otras actividades relacionadas con la vida institucional. En este contexto, cómo manejarse en el espacio educativo para cumplir con las responsabilidades docentes y realizar el diagnóstico. Excelente comentario, maestro Alejandro. Sí, la idea es que el diagnóstico no es un chipote, ¿eh? El diagnóstico no es un elemento que se tiene que incorporar como una tarea más del docente. Yo creo que el diagnóstico debe ser una práctica que se convierta en cotidiana, porque los maestros reflexionamos cuando, después de estar frente a un grupo de jóvenes de educación media superior, con todo ese ímpetu, con todas esas características de la juventud, con todas esas situaciones relacionadas con la autoridad y esas lecturas del mundo desde de esos años, sentimos nosotros que hicimos un buen trabajo, ¿no? O sea, tú de repente terminas tu sesión de trabajo con los estudiantes y dices, hoy me fue muy bien, hay una sensación de satisfacción de logro. Pero luego también nos pasa lo contrario, ¿no? De repente preparaste tu clase, llevaste todo lo necesario, tus recursos, estrategias para trabajar ese día y sucede que no obtienes el resultado esperado y que los resultados no responden a tus expectativas de logro y por lo tanto, bueno, pues ahí también hay una reflexión. Pues esas reflexiones cotidianas se pueden ir recuperando a través de un diario, se pueden ir recuperando a partir de una reflexión que el maestro haga frente al monitor cuando entre a la plataforma y empiece a leer las actividades a desarrollar, en este momento se ponga en contacto con el texto y bueno, comience a plasmar en un listado así simplemente, maestro Alejandro, cuáles son sus problemas, ¿no? Como cuando nos reunimos los profesores con una tacita de café en algún evento y bueno, comenzamos a platicar de las cosas que nos pasan con los estudiantes, de aquellas cosas que son como fortalezas y también aquellos retos a los que enfrentamos como docentes formados
formadores de estudiantes del siglo XXI, ¿no? Entonces, la idea es esa, justamente, que el diagnóstico no sea un elemento, un chipote que se cursa en un módulo de formación, en una licenciatura profesionalizante, sino que se convierte en una herramienta cotidiana. No ocupamos después hacer todo este proceso para poder encontrar soluciones, ¿no? Lo ideal es que aprendamos a reflexionar, aprendamos a hacer búsqueda interesada de autores que nos permitan ir entendiendo la problemática y también ir planteando soluciones inmediatas a corto, mediano y largo plazo para ir resolviendo esos problemas. ¿Qué vamos a tener como resultado? Pues una práctica docente reflexiva, una práctica docente centrada en los procesos, una práctica docente que me lleve a replantear también mi papel como mediador, ¿no? Hay metodologías como el aprendizaje basado en problemas que nos ayudan a ir rompiendo ese esquema directivista, ¿no? Vertical del que enseña al que no sabe, ¿no? Y centrarte en esta parte dialógica, ¿no? Planteada como la idea de que el maestro es un mediador, un facilitador de procesos. Yo creo la condición para que el estudiante aprenda. Pues yo creo que este proceso en línea nos va a permitir también generar estudiantes reflexivos y autónomos. Insisto, sé que en secundaria y en preparatoria los maestros andamos corriendo, tenemos que atender muchas horas, muchos grupos, pero al final de cuentas estar sentados frente a la hoja de planeación, frente al reto de trabajar con un contenido, tenemos que resolver ciertas dificultades. Bueno, qué mejor que podamos tener una metodología que nos vaya ayudando de manera muy sencilla, un poco complicada, pero muy, digamos, eficiente, muy efectiva, para ir buscando también soluciones. Decir que hay literatura que está centrada básicamente en trabajos ya realizados en la UPN, en México y en otros países, que centran justamente el trabajo en la reflexión de la práctica docente propia como el pilar fundamental de las transformaciones educativas. Nosotros consideramos que cualquier reforma educativa que no parta de que el maestro aporte toda su experiencia, y aquí viene lo que esta licenciatura tiene como, digamos, eje fundamental, partir del reconocimiento de que nuestros maestros están en servicio y de que al estar en servicio han generado conocimientos, saberes profesionales que tienen que ser integrados y reestructurados para luego convertirlos otra vez en acciones docentes que tendrán que ir mejorando esta práctica, ¿no? Entonces, este es un aporte fundamental, este es el eje fundamental que esta licenciatura tiene en reconocer que los maestros en servicio hayan hecho diagnósticos o no, tengan esa experiencia y esa disciplina de la reflexión y del análisis para transformar su práctica, han resuelto y siguen resolviendo problemas de su práctica cotidiana y de sus escuelas y de sus contextos. Bueno, vemos que ya no hay comentarios, ya no hay nadie escribiendo. Agradecemos a quienes estuvieron con nosotros, haciendo sus comentarios, aportando sus ideas, y a quienes nos escucharon en las unidades, eh, el favor de su atención. Quedamos con ustedes dispuestos a seguir apoyando y a seguir enriqueciendo y mejorando la propuesta que estamos haciendo a través de este módulo, dispositivos para la construcción del diagnóstico pedagógico, que forma parte de los módulos que estamos ofertando para que los maestros que ya comenzaron su módulo introductorio desde el día de ayer, vayan teniendo las referencias para ir elaborando su trayecto formativo. Que tengan ustedes un muy buen día.